Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 7, parte 2. Antes de partir para su último retiro, fue a saludar a esta estudiante, que atravesaba entonces una crisis de desaliento y de duda religiosa. Ella aludió a esto en el curso de la conversación. Luego, disculpándose, dijo: «Siempre experimenté cierta dificultad en hablar de mis asuntos. ¿Me entendéis? Entonces, acordaos de mí en vuestras oraciones». «Sí», dijo Pier Giorgio. «Es mejor no discutir más entre nosotros sobre estas cosas, pero estad segura de que oraré». «Estoy muy triste». «Jamás se ha de estar triste. Apenado algunas veces. Triste, jamás». «No creo», prosigue este estudiante, «que él haya conocido jamás esos pensamientos de duda, de desaliento o de escrúpulo tan frecuentes en los jóvenes. Su religión florecía a la luz de la gracia y se extendía más en obras y oraciones que en palabras. Yo, que he sufrido tentaciones contra la fe, nunca pude hablar con él sobre ellas, pero me encomendé siempre a sus oraciones, sabiendo que al contacto de su fe tan firme y tan serena, mis tristes objeciones concluirían por desvanecerse. Por consiguiente, nunca hemos discutido acerca de cuestiones religiosas, pero juntos hemos experimentado el consuelo de la comunión de los santos y buscado solícitamente las ocasiones de alimentarnos con el pan de los fuertes. Si mediante esas amistades espirituales las almas se ejercitasen en elevarse, se entregarían a veces también a la difícil tarea del perfeccionamiento moral y de la reforma de sí mismas, por medio de la corrección mutua, franca y leal. Muy cordialmente, pero de un modo terriblemente sincero, prosigue la narradora, nos decíamos la verdad. Cuando yo le hacía notar que era a veces testarudo y holgazán, él me recordaba con exactitud mis propios defectos, pasando de la distracción al orgullo, sin omitir otros mayores. Se encarnizaba verdaderamente con algunos, sin descuidar el mostrarme cómo yo podría triunfar de ellos. A eso le llamábamos sacudirnos el polvo moralmente unos a otros. Esos ejercicios jamás nos dejaron la menor amargura, sino que nuestra cordialidad quedaba cada vez más fortalecida. En ocasión de esos mutuos exámenes, continúa otra, él venía humilde y confiado a pedirme el auxilio de mis oraciones y a agradecerme, porque decía: yo solo a nada llegaría. ¿Qué podemos sin la ayuda del Señor? Cuando me tocaba el turno, me daba la más amplia audiencia. Para el éxito de uno de mis exámenes, tuvo a bien hacer 1 hora de adoración en la consolata. La Santísima Virgen nada rehusaba a su devoto y confiado hijo. Me había regalado una vida de Jesús. Al hojearla ese año, cierto día en que me sentía presa de la tristeza, me quedé sobrecogida de emoción al leer de nuevo su dedicatoria. Para que os sea un compañero durante las horas más tristes de la vida. Otra vez, me puso en las manos el volumen de las epístolas de San Pablo, con el fin de que fuera mi guía y mi maestro en mi peregrinación terrenal. Siempre colocaba al Señor entre él y nosotros, como lazo de unión. El Señor santificaba la amistad, la alegría, todos los sentimientos y todos los instantes de nuestra vida. No se podría resumir mejor la acción sobrenatural de Pier Giorgio sobre las jóvenes que tuvieron la buena suerte de tenerlo como amigo, ni definir mejor la calidad de sus amistades. Una última carta, escrita bajo la impresión del dolor causado por su repentina partida, devolvérnoslo tal cual gustaba de abrir su alma en medio de sus compañeras de estudios, nos ayudará quizás
a penetrar aún más el secreto de su influencia. Esta carta fue escrita por una joven profesora de literatura, a un amigo, a las pocas horas de la desaparición de Pier Giorgio. No vacilamos en reproducirla casi integralmente. Es la primera noche que Pier Giorgio está fuera de su casa. A nadie tengo con quien poder llorarlo. Por eso pienso en vos, que estabais más cerca de él que yo en todo. Delante de esa cama, que era más bien un altar, experimenté por primera, junto con una emoción que no podía expresar, cuánto la muerte viene desde arriba y cuánto fue para Pier Giorgio una ascensión. Me reconozco ahora tan indigna de haber osado acercarme a esa alma que tiemblo debido a ello. Estoy llena de confusión y de dolor al pensar, viéndome ahora tal cual soy, que él no pudo sino rechazarme del número de sus amigos, como un objeto inútil, al que no debió acercarse en esta tierra. Pero tal vez, también su caridad, abrazada en un mayor ardor, se habrá compadecido de aquella que más lo necesitaba. No puedo orar. No digo orar por él. Sería insensato, sino rogarle a él mismo, con el fin de que me ayude a merecer acordarme de él. Me parece que se verificó para mí la palabra del Evangelio. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Era su caridad que nos mantenía unidos. Cuente el Señor los pasos que hizo para venir cerca de mi madre, para traerme su saludo, sus votos, su palabra invariablemente serena, la luz de su mirada, mirada de niño por su ingenuidad, de vidente por su profundidad. ¿Quién borrará de nuestra memoria su sonrisa? ¿Y quién nos lo devolverá? Al Señor le debemos esa noche pasada en el tren, entre Turín y Oulx, en una blancura de nieve. Lo permitió para que pudiésemos gozar alegremente de su presencia y para que le admiráramos. ¿Lo recordáis? Con su impermeable puesto, tan pronto ayudando a los empleados a transportar los equipajes, tan pronto yendo y viniendo a lo largo del convoy, bajo la lluvia y la nieve, declamando en voz alta, creía que nadie le oía, los versos de sus poetas preferidos, Carducci, Marradi, mientras que su voz nos llegaba en claras modulaciones, ya reforzadas, ya débiles. ¿Cómo nos reíamos? Él solo podía obrar de ese modo, es decir, ser tan sencillamente él mismo. Recordad también cuando volvió por fin al compartimiento, la andanada de protestas que recibió por haberse mostrado tan bullicioso. Vino entonces a colocarse tranquilamente al lado mío, más allá de la baranda. Pronto creí que dormía, mas no, rezaba el rosario. Ese rosario de semillas grises que nos ha dejado, y que, si me era querido hace 2 días, hoy es sagrado para mí, pues estoy dispuesto a dejarlo todo antes que perderlo. Y decir que nosotras, las estudiantes, hemos comido esa noche. Él mismo nos había animado a hacerlo, temiendo que no nos halláramos bien al día siguiente. Pero vosotros nada comisteis. Os veo aún a ambos, en la alborada, en ese muelle blancura de ensueño, en aquella pequeña iglesia, al lado de aquel altarcito, donde parecíais tan fuertes y tan buenos que me sentí entonces demasiado lejos de vosotros. ¿Quién, pues, sin él, querrá en adelante volver a la montaña? Recordad su mochila, su martillo en el llano de la Mosa, y los guijarros con los que cargaba su mochila, por un átomo de granete, así decíamos. Y él se reía y hacía estallar su alegría. ¿Recordáis ese silbato con el cual reunía a los remolones? Y esos almuerzos en los que iba de lo dulce a lo salado, luego a lo ácido, para volver de nuevo a las golosinas y empezar nuevamente por lo salado.
Vamos, Frassati, vais a hacernos perder el apetito, decíamos. Y él se disculpaba de estas niñerías, como de una verdadera falta, y nos ofrecía cada uno de los manjares con amplio ademán y voz grave. De manera que, nos preguntamos, desde que él no está más, si no desapareció para siempre con él la perfecta cordialidad. Y luego, tenía tan exquisitas y tan ingenuas finezas, que a pesar de sus anchas espaldas, nos pareció delicado y soñador como un niño. Si le ofrecían una naranja, se deshacía en agradecimientos. Si le daban una flor, la conservaba esmeradamente. Qué lástima que no estéis con nosotros, me escribieron unos amigos aquel año. Y él: vos, aunque ausente, siempre estáis con nosotros. Comprendía todo, todo. Se le podía participar cualquier sentimiento. Siempre estaba pronto a cogerlo, con tal de que fuese sincero. Lo único que no entendía era la falsedad. Rendía a los afectos más delicados un culto tal que no se podría imaginar otro más elevado ni más constante. Ese día subíamos en dirección a Sauce. Como nevaba, su gran preocupación era su gorro escocés, que no quería mojar ni arrugar, pues era un regalo de su hermana. Recordad, sus cabellos estaban cubiertos de nieve. Le arrollamos entonces alrededor de la cabeza un chal color naranja, que le daba parecido con un sash de Persia. Reía. En cuanto a su gorro, estaba al calor, en Olks, no en su mochila llena de latas de duras aristas, sino en la mía, cuidadosamente envuelta en lana. Cuando hubimos llegado, quiso ofrecernos el vino blanco. Parecíamos ser los reyes de Sauce, y que todos los que nos rodeaban eran ridículos. Y decir que yo ni siquiera era capaz de atar mis esquís. Oh, maravillosa juventud, cuya fuente era él, que florecía a su alrededor y nos hacía tan ágiles, tan dispuestos a subir, tan libres de todo vínculo mortal, tan próximos a Dios que él tenía en sí. ¿Quién nos devolverá esa alegría purificadora? ¿Quién renovará no solo a nuestra vista, sino en nosotros el milagro de la santidad alegre, despreocupada, delirante y restauradora como el agua de las fuentes alpinas? Ya no sé razonar. Mi vida me parecía un don. Ya no es para mí, sino un vínculo que me ata a la tierra. Allí estaba la verdad, en ese lecho del que irradiaba una paz sobrehumana, del que brotaba una luz iluminando el fondo de las almas y dándonos la clara visión de nuestros sentimientos y de nuestros deberes. Estrechémonos alrededor de la cruz y en recuerdo de él, más aún cuando estaba en medio de nosotros, trabajemos para volvernos mejores. Veremos quizás, de ese modo, brillar a veces su sonrisa. Él, que da a sus padres la fuerza para vivir, nos dará el amor diligente que han de tener aquellos a quienes hizo el don incomparable de su amistad. La que con tan primorosa pluma acaba de desahogar su dolor, con el fin de rechazar el pensamiento de que tal vez de lo alto del cielo Pier Giorgio la hallaba demasiado indigna de su amistad, quiso leer de nuevo aquella misma noche una de sus cartas. Buscó. Halló una sola, pero que contenía estas palabras: nada hay más bello que la caridad, como dice San Pablo en su epístola a los Corintios, primera, capítulo 13. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo la caridad, soy un bronce que retumba o un címbalo que resuena. Y más adelante: ahora, estas tres cosas siguen siendo la fe, la esperanza, la caridad. Pero la mayor de las tres es la caridad. En efecto, la fe y la esperanza cesan a nuestra muerte,
el amor y la caridad duran eternamente. Además, creo que serán más vivos en la otra vida. Tal era la respuesta de Pier Giorgio. Una vez más, practicando la caridad hasta más allá de la tumba, acababa de calmar la emoción de su amiga. Más adelante, una de sus compañeras, ascendiendo en dirección a Sauce de Oaks, en el curso del invierno de 1926, oyó en la oscuridad de la noche el ruido de un rosario que salía del bolsillo de su amiga. Era el rosario de Pier Giorgio. Hallándose solas, con un pequeño mandadero, y costeando el cementerio de Juvensiox, se dijeron la una a la otra: ¿Tienes miedo? No. Rezo una decena del rosario con Pier Giorgio. A menudo, al pasar por aquí, oraba. ¿Quieres? Vamos a orar con él. Está bien. Pier Giorgio oye las oraciones rezadas con él bajo el cielo de los Alpes. Desde la mansión de la paz, vela sobre sus compañeras, que quedaron en la tierra para cumplir su etapa, más o menos larga y más o menos ardua, y las oye gritarle como antaño, en los pasos difíciles. Ayúdanos, Pier Giorgio, vos que sois tan fuerte.